Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto es Entre Voz y Fe. Y hoy quería compartir una pequeña porción de la palabra del Señor. Quería compartir una pequeña reflexión en esta hora, ¿no? Pero quería comenzar de una manera diferente. Yo quisiera comenzar invitándote a algo. Yo quisiera invitarte a no escucharnos a nosotros mismos. Sí, yo quiero que ahora mismo no nos escuchemos a nosotros, sino que ahora vamos a mirar a Cristo. Sí, porque muchas veces vivimos la fe como si fuera una carrera de desempeño espiritual. Sí, una carrera donde todo el tiempo es cómo me va a mí, cómo yo crezco, cómo yo avanzo, cómo yo brillo. Y está tan presente el yo, ese yo espiritual, ese yo ministerial, el yo emocional, el yo que quiere siempre salir a flote, que quiere ser el protagonista de todas las cosas, que a veces Cristo queda relegado a un rol secundario, como si fuera pues, nuestro asistente espiritual, ese asistente que siempre está presente para nuestros proyectos personales, ¿no? Y entonces es cuando vamos a la palabra del Señor y vamos a la Escritura y nos encontramos, por ejemplo, allí en Juan 3:30, aquel versículo hermoso donde Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y me llama la atención porque Juan el Bautista no dijo sería bueno que, sería ideal que, no estaría mal que. Él dijo, es necesario. Porque es una necesidad espiritual, no es una sugerencia a nuestras vidas. Y por eso aquí quiero detenerme por un momento, ¿no? Porque cuando estamos en este tema, muchos pensamos que menguar significa desaparecer totalmente. Que menguar significa volvernos pequeños e irrelevantes. O que menguar significa que no tenemos valor. Pero no es así, mi amado hermano. Menguar significa ubicarnos correctamente. Significa que Cristo ocupa el centro, el aire, la luz. Y nosotros pues encontramos nuestro lugar a su lado, no encima de nuestro Señor. Algo que necesitamos recuperar hoy, que necesita recuperar hoy la iglesia, es una hermenéutica cristocéntrica, hermano. Es una lectura bíblica que reconoce a las Escrituras y que mira que las Escrituras reconocen y señalan a Cristo en todo momento. Jesús, el nuestro propio Maestro, dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, si leo la Biblia centrado en mí, me pierdo de lo más grande, que es ver a Cristo. Y cuando vemos ejemplos como José, como David, como Moisés, como Esther, la predicación moderna muchas veces nos empuja a identificarnos con ellos como los héroes. Pero escúchame, la Biblia no me llama a reemplazar al héroe. La Biblia me llama a reconocer el héroe verdadero. Y usted dirá, bueno, ¿y quién es el héroe verdadero? Y yo pudiera detenerme ahora mismo en la historia de José. Muchos hemos leído esta historia, conocemos esta historia. Y esto lo vamos a ver claramente allí, porque hoy en día cuando hablamos de José muchas veces se predica, José fue fiel y llegó al trono. Tú eres un José. O Josué fue procesado y luego exaltado. Tu promoción viene. Pero si nos acercamos al texto con humildad, con reverencia teológica, con honestidad espiritual, descubrimos, hermano, algo muy diferente. José fue traicionado por sus hermanos. Cristo fue entregado por los suyos. José fue vendido por plata. Cristo fue vendido por plata. José fue falsamente acusado. Cristo fue falsamente acusado también. José llegó a un lugar de autoridad y desde ese lugar salvó a sus hermanos. Sí, esos mismos hermanos que lo traicionaron. Ahora Cristo fue exaltado a la diestra del Padre y desde allí salva a los que lo traicionaron, como nosotros, con nuestros pecados.
Ahora, entonces surge una pregunta y la pregunta es, ¿soy yo José o soy uno de los hermanos? Seamos honestos, hermanos. ¿Quién somos más en la Biblia? No somos el justo traicionado. Somos los traidores necesitados del perdón. Mira esto, porque es precioso, hermano. Cuando los hermanos temían ser castigados, José no los rechazó. José no los juzgó. No les dijo, ahora sí, paguen por lo que hicieron. No, para nada. Él los abrazó, los perdonó, los restauró. Así dice en Génesis 45:5, donde le dice José a sus hermanos, no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y qué hermoso pensar, Cristo podría decirnos lo mismo. Sí, me fallaste. Sí, me negaste. Sí, me traicionaste con tus decisiones. Sí, me vendiste por deseos, por orgullo, por ego. Pero yo fui antes a la cruz para preservar tu vida. Qué hermoso, hermano. Por tanto, cuando nosotros lleguemos a la mesa, no lleguemos como los héroes espirituales, hermano. Lleguemos como perdonados. Porque eso trae libertad y humildad. Cuando miremos estas historias, no los veamos como los vencedores, como los héroes de la historia. No los miremos como el José que llegó al trono y que triunfó. Mirémonos como los hermanos que le vendieron, que necesitan perdón y que necesitan ser perdonados. También lo vemos allí en la historia de David. Esa historia donde siempre nos ponemos a nosotros como el David. Nos ponemos a nosotros como aquel que derrota a los gigantes. Y hoy esta es la predicación. Tú eres David, tus problemas son Goliat. Pero sin embargo la Biblia, hermano, la Biblia dice que Israel, incluyendo al rey Saúl, el propio rey Saúl, dice que estaban aterrados. Dice en 1 Samuel 17:11 que tuvieron miedo cuando vieron allí aquel gigante. Ellos no podían derrotar a Goliat. Ellos no podían derrotar el pecado. Nosotros no podemos derrotar el pecado. Nosotros no podemos derrotar a la muerte. Nosotros no podemos derrotar el infierno. Cristo y solo Cristo lo hizo por nosotros. Cristo es David en esa historia. El ungido que triunfa en su lugar, hermano. Por tanto, cuando yo digo yo vencí, yo me estoy poniendo en el papel equivocado. Quien venció fue Cristo y solo recibo su victoria, hermano. Es que a veces no nos damos cuenta, hermano. No somos ese David que venció al gigante. David es tipo de Cristo. Nosotros somos los hermanos cobardes, sí, esos que estaban allí y que querían huir y tenían miedo. Tenemos que darnos cuenta, hermano, de cuál es realmente nuestro papel cuando leemos la Biblia, cuál es nuestra posición en la Biblia. No somos los héroes vencedores. Somos los pecadores necesitados de nuestro Señor para perdón de pecados, para remisión de pecados. Por eso quiero hablar en esta hora y quiero que me escuches. Porque cuando yo acepto que Cristo es el verdadero protagonista, algo hermoso sucede en mi vida. Sí, y es que entonces comienzo y dejo de cargar con la necesidad de ser suficiente. Dejo de intentar salvarme a mí mismo por desempeño. Dejo de vivir tratando de probarle algo a Dios, algo a los demás y algo a mí mismo. Sí. Cuando Cristo es el centro de mi vida, yo puedo descansar. Y ahora es que entonces puedo entender ese versículo de 1 de Pedro 5:7, donde el apóstol Pedro, escribiéndole a la iglesia, dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora puedo entender este versículo. ¿Por qué? Porque cuando siento que no puedo, Cristo puede. Cuando siento que no soy suficiente, Él es suficiente. Cuando siento que yo no avanzo, Él me lleva. Cuando siento que no llego, Él, si solamente Él, me alcanza, hermano.
Menguar no es desaparecer. Menguar no es ser insignificante. Menguar es reconocer que Cristo es el Salvador. Y yo soy el salvado. Que Él es el Cordero y yo soy el redimido. Que Él es el autor y yo soy la historia que Él está escribiendo. Menguar no es perder mi identidad, es encontrarla correctamente, hermano. Hoy, mientras hablamos de más de Él y menos de mí, quiero que lo sientas no como un látigo, sino como una invitación amorosa, hermano. No es que Dios quiera borrarte, no es que Dios quiere minimizarte. Es que Dios quiere librarte del peso de creerte el héroe y regalarte el descanso de ser el amado. Porque al final no somos José, el justo fiel, somos los hermanos perdonados, no somos David, el campeón, somos Israel temblando detrás de la roca, esperando que alguien nos salve. Y ese alguien tiene nombre, y ese nombre es Jesús. Él es el que crece. Él es el que reina, Él es el que merece toda la gloria, Él es el que vence, Él es el que carga mis culpas, Él es el que me invita a la mesa, Él es el que hace todas las cosas y restaura mi vida, aunque yo no lo merezca. Así que hoy, hermano, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Sin resistencia, sin temor, rindamos el ego. Rindamos el yo espiritual. Rindamos el deseo de protagonismo. Y más que nada digamos, Señor, que haya más de ti y menos de mí. Que tu rostro sea visto. El mío se vuelva transparente. Que tu nombre sea exaltado y el mío sea olvidado. Que tú seas el héroe y yo el testigo agradecido, Señor. Porque cuando Él crece, hermano, cuando Cristo ocupa el centro, entonces todo toma sentido, todo se ordena, todo se alinea. Y nuestra alma encuentra paz. Esa paz que tanto necesitamos, hermano, para seguir caminando día tras día. Por tanto, una vez más de Él, menos de mí. Es lo que necesitamos tú y yo. Dios te bendiga mucho. Esto es Entre Voz y Fe y es algo que quería pues reflexionar juntos, ¿no? En este canal, en este tiempo. Como siempre te digo, si quieres, si puedes, si crees que este contenido es interesante, es importante, pues compártelo con otros, suscríbete al canal, dale like, comenta también que es bueno, que es importante. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo encuentro.